Amén, amén y amén. Así que Dios te bendiga abundantemente. Bienvenido a tu programa Conectados con Dios. Soy el pastor Javier Afuri y estamos hablando del ministerio quíntuple. Amén, hoy es la quinta parte. Sé que ha estado súper interesante. Hemos visto el enfoque del Antiguo Testamento, el enfoque del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ya está la iglesia establecida. En el Antiguo Testamento, pues los pactos de Israel, hermanos, sobre nuestras vidas también, que nos alcanzaron a través del padre Abraham, como se le llama comúnmente. Y pudimos ver que la iglesia necesita los dones espirituales y necesita los ministerios dados por Jesús. Estamos hablando del apostolado profético, evangelístico, pastoral y maestro. Amén. Y que todos y cada uno de nosotros tenemos un papel súper importante para la edificación del cuerpo de Cristo, para alcanzar la estatura del varón perfecto, para que la iglesia sea un lugar lleno de la gloria de Dios y de la perfecta voluntad de Dios. Amén. Pero ¿qué pasa cuando uno de estos agentes o uno de estos personajes o estos ministerios no es el correcto, sino que es algo falso, es un llamamiento falso o es alguien que no lo está representando dignamente aquí en la tierra? Hermano, está dañando la iglesia, está dañando el pueblo de Dios, está dañando la gloria de Cristo Jesús sobre la vida de otras personas. Hemos estado viendo que han habido falsos profetas, hay falsos apóstoles, hay falsos maestros y hay falsos pastores. Y estuvimos viendo cómo el Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los denunció. Jesús en Mateo capítulo 7 les llamaba: tengan cuidado de esos falsos profetas que dicen ser ovejas, pero realmente están vestidas como lobos rapaces, buscando a quien devorar. Amén. Y estuvimos viendo también las características de un falso apóstol, de un falso profeta en todos estos días anteriores, y vimos qué cosas terribles hacen, por qué Dios los desprecia, por qué para Dios es algo abominable, por qué el Señor no respalda a este tipo de personas. Pues lógicamente no obran la justicia de Dios. Se dicen ser cristianos pero no lo son, se dicen que nacieron de nuevo pero no lo son. Los conocemos por sus frutos, porque sus frutos solo piden ganancias deshonestas y hacer lo que es incorrecto delante del Señor. Alguien así no ha nacido de nuevo y no es un legítimo hombre de Dios. Amén, ¿está entendiendo? Pero estuvimos viendo todo lo negativo, estuvimos viendo todas esas cosas que no son buenas. Estuvimos viendo el perfil de alguien que es un falso profeta, un falso apóstol, un falso pastor. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de cómo identificar entonces a un buen apóstol, a un buen profeta y un buen pastor? Bueno, quiero que vayas conmigo a la palabra de Dios, a la primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 3, verso 1. Vaya conmigo, por favor. Primera de Timoteo 3:1 en adelante. Y mira lo que dice las características o el perfil de alguien que ejerce el ministerio de Cristo conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo tiene que ser el apóstol, el profeta, el pastor, el evangelista y el maestro? ¿Cuáles son sus características y cuál es el llamado de Dios para sus vidas? 1 Timoteo 3:1. Y dice la palabra de Dios: la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. ¿Quieres servir al Señor? ¿Tienes el don de pastor? ¿Tienes el llamado de apóstol? ¿Tienes el llamado de profeta? Escucha bien y abre tus oídos espirituales, porque esta palabra es para tu vida. Por esta razón, un verdadero hombre de Dios, apóstol, profeta, maestro, evangelista, profeta, apóstol, debe ser un hombre que lleve una vida intachable, que no tiene de qué se le tache, que no haya una arruga en sus vestidos, que no haya algo que la gente lo señale. Hay que tener muchísimo cuidado, hermanos, en ese sentido. Debe serle fiel a su esposa. Está legítimamente casado, ama a su esposa, ama a su esposo, si es pastora, ama a su esposo y no le da lugar al adulterio ni a la infidelidad, ni mucho menos a la inmoralidad sexual, por supuesto. Ese es el perfil de alguien que tiene ministerio en el Señor. Debe de tener control propio.
Se le llama dominio propio. Alguien que maneja bien sus sentimientos, sus deseos. Alguien que refrena su carne. Alguien que tiene control y dominio de sí mismo. Debe aprender a vivir sabiamente y tener una muy buena reputación, un buen testimonio, conocido en su comunidad como un hombre y una mujer de Dios. Aleluya. Si usted conoce a alguien que no está cumpliendo con estos requisitos y sirve a Dios y tiene ministerio, tenga mucho cuidado, hermanos, porque la Biblia es muy clara. Quiénes son verdaderos y quiénes son falsos. Quiénes sí califican delante de Dios y quiénes quedan descalificados. Así que tiene que ser un hombre de vida intachable. Segundo, debe de serle fiel a su esposa. Tenga cuidado. O a su esposo. Claro que sí. Es en ambos sentidos. Debe de tener control propio. Debe de saber vivir sabiamente. Debe de tener una buena reputación o un buen testimonio con las demás personas. Con agrado debe recibir las visitas y huéspedes en su casa. Y también tiene que tener la capacidad de enseñar la palabra del Señor y ser él un ejemplo para las demás personas. Eso es lo que tiene que estar haciendo un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que Dios demanda? ¿Cuál debe ser el perfil de estas personas? Si tienes llamado de Dios, analízate, por favor. Escudriñemos nuestros corazones. ¿Realmente llenamos los requisitos? ¿Realmente andamos conforme a la palabra de Dios? ¿Realmente estamos agradando a Dios en toda nuestra manera de vivir? Es impresionante cuando yo leo todo esto, hermanos. Le digo, Señor, ayúdanos a ser fieles, a guardar tu palabra y tus mandamientos, a vivir para tu gloria y honra. Mira el verso 3, me encanta. No debe emborracharse. Cero vicios, hermanos. Cero vicios. Así como lo oye. No debe de ser violento. Una persona llena de ira, llena de enojo, llena de contienda. Si a usted le gusta pelear, búsquese a otro. Pero si usted es hijo de Dios, tiene que ser un hombre y una mujer de paz. Amén. ¿Lo está entendiendo? Debe de ser amable. Salude, sonría. Sea amable con todo mundo, por favor, hermanos. Ay, es que viene el apóstol y el apóstol es bien serio y no habla con las personas. Mentiras, hermanos. Me encanta lo que la Biblia dice, que vuestra amabilidad sea conocida por todos los creyentes. Jesucristo viene pronto. Amén. Un hijo de Dios es el primero que sonríe, es el primero que es amable. Se sabe cuando entra un hijo de Dios a una habitación. Se conoce cuando un hijo de Dios entra a un negocio, a un restaurante, a una ferretería. ¿Por qué? Porque Él es portador de la gloria de Dios. Hay un gozo, hay una alegría, hay un saludo, hay una amabilidad en esa persona que es diferente. Hay una luz que brilla en Él totalmente diferente a los demás. ¿Por qué? Porque la luz brilla en medio de las tinieblas. No debe de emborracharse, no tiene que ser violento, debe de ser amable, no debe buscar pleitos, no debe amar el dinero. Aquí viene otra vez ese dinero, raíz de todos los males. Dios nos libre, hermano. Pastor, es que usted no quiere ser millonario. Dios me guarde y Dios me libre, vive Jehová. El exceso de dinero trae problemas terribles, hermanos. Terribles, hermanos. No todos están diseñados para manejar el dinero. No, señores, es un ídolo. Es el ídolo más perverso, se le llama Mamón. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Nadie puede servir a Dios o a Mamón, dice la Biblia. Jesús se lo dijo. Es una idolatría terrible, hermanos. Vivimos en avaricia, lo queremos todo, hermano. Hay mucha vanidad en nuestros corazones, hermanos. Que Dios te guarde de que seas millonario. Que Dios te dé lo suficiente, lo necesario para vivir dignamente como un hijo de Dios. Que no falte, que no tengas deudas, que el Señor te bendiga en abundancia. Eso es una bendición de Dios. Pero que te dé las cantidades exageradas, hermano, no. Hermano, es el problema más grande que usted va a llegar a tener si usted llega a tener bastante dinero. Oiga el día que se lo digo. No, pastor, ore para que el Señor me bendiga y me haga millonario. No, no voy a orar para que Dios te haga millonario. Voy a orar para que usted ande en santidad. Voy a orar para que usted ame a Dios. Voy a orar para que usted ande conforme a la palabra del Señor. Pero no voy a orar para que usted sea millonario. ¿Está entendiendo? Por lo tanto, todo ministro de Dios no tiene que amar el dinero.
¿Se entiende? No va a ser pastor para ganar dinero. No va a ser apóstol para ganar dinero. Escuché un testimonio hoy en la mañana y me impactó. Se lo voy a decir, hermanos. Lo escuché de un predicador y yo creo que no está mintiendo. Si es un hombre de Dios, no va a mentir. En la Ciudad de México, una señora heredó mucho dinero de parte de su esposo. Conoció a Cristo en una campaña evangelística. Cuando llegó a la iglesia, le dijeron al apóstol de esa iglesia: ella es la viuda tal. Y es una señora que acaba de heredar millones. Al final del culto, la hace pasar junto con su esposa y platicaron un poco y le dice: hermana, ¿usted está consciente que los ricos no pueden heredar el reino de los cielos? Aquella mujer recién convertida, una persona neófita en el evangelio, alguien que no conoce la profundidad de la palabra ni la buena interpretación de la Biblia, le dijo: pastor, ¿y ahora qué tengo que hacer? Yo realmente amo a Dios, he conocido a Cristo como mi Señor y Salvador, realmente yo quiero estar al cielo. Eso es fácil, hermana. Transfiera todos sus fondos y todo su dinero a esta cuenta bancaria. La voy a librar de esa maldición, hermanas. Y aquella mujer le ha transferido, hermano, los millones que tenía de la herencia de su esposo al pastor, al apóstol. Cuando le está contando esto a un pastor, que él lo contó de testimonio: hermano, ¿y usted qué hizo? Se lo transferí todo. Se compró carros del año para él, para su esposa y para todos sus hijos. Se compraron casas en las mejores colonias de esa Ciudad de México, hermano pastor. Salieron de viaje e hicieron todo. Yo no entiendo por qué el pastor me dijo que los ricos no podían entrar al reino de los cielos si él se hizo rico con todo el dinero que yo tenía. Hermano, raíz de todos los males es el amor al dinero, hermano. Es lo peor que puede haber, hermanos. Dígale al Señor que le dé lo suficiente para vivir dignamente como un hijo de Dios. Que no sobre abundancia, pero tampoco hay escasez. Que le dé lo que necesitamos todos los días, hermanos. No anhele las riquezas aquí en la tierra, anhela las riquezas arriba en el cielo. Que tu nombre y mi nombre estén inscritos en el libro de la vida. Eso es realmente importante para un hijo de Dios. Verso 4: debe dirigir bien a su propia familia, que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo puede cuidar de la iglesia de Dios? Un líder de la iglesia no debe de ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Mira qué tremendo. Cuidado con los líderes jóvenes. Se creen mejor que nosotros, los viejitos, y ya nos quieren hacer a un lado, apartarnos. Cuidado. Porque el orgullo y la vanidad está en el corazón de los neófitos, de los recién convertidos, de los más nuevos, hermano. No tienen la experiencia ministerial que se necesita. Por eso usted va a ver mucho apóstol, profeta, nuevecitos, jovencitos de 20 y pico de años, que se creen la mamá de la garza, que se creen el quinto ángel y se creen arcángeles de Dios. Hermano, el orgullo, la prepotencia, hermano, eso es igual que la idolatría. Así de sencillo. Abominable delante de Dios. Verso 7, y con esto cierro. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él, para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. ¿Cuál es el concepto que tienen ustedes, sus vecinos? Aunque no vayan a tu iglesia, aunque no conozcan de Cristo, ¿cuál es el testimonio que estás dando a tu comunidad? No, esa persona, ese pastor es un hombre honorable, viera qué amable es, me ayudó, me hizo esto, aquello. No, hombre, ese es un hombre de Dios, me lo ha demostrado no solo con palabras, sino que con hechos. Así tiene que ser tu testimonio con los no creyentes, con la gente del mundo, que conozcan a Cristo a través de tu vida y a través de mi vida. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer aquí en la tierra, guardarnos de todo pecado y exaltar a nuestro Dios a través de nuestra manera de vivir. ¡Aleluya! Ese tiene que ser las características de todo hombre y toda mujer de Dios. Quiero que lo entiendas, por favor. Cuando tú mires hombres de Dios con esas características, cuando tú mires hombres de Dios, hermanos, con todo eso lo que estamos hablando, hermanos, sépase que realmente su llamado es de Cristo Jesús, hermanos. Ahora, ¿cuáles son las características de un falso maestro, un falso pastor, un falso profeta, un falso apóstol? Vea lo que está sucediendo con los servidores de Dios en los últimos tiempos. Mire lo que está pasando. Algunas personas
que no tienen a Dios se han infiltrado en las iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios les permite llevar una vida inmoral. Mira esto. Verso 8. Judas capítulo 1, verso 8. ¿Cuál es la radiografía de falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles? De la misma manera, estas personas o estos individuos que se dicen conocer a Dios, que pretenden tener autoridad y tienen ministerio, ojo con esto, por lo que reciben en sueños, dice, llevan una vida inmoral. Lo primero que vas a ver en una persona esta, hay inmoralidad. Así de sencillo. Tenga cuidado, es una alerta. Dios te está hablando en este momento. Llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Hacen chistes con el reino de las tinieblas y empiezan a hacer burlas y todas esas cosas, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Pero esta gente falsa, mentirosa, se burla de cosas que no entiende. Como animales irracionales, hacen todo lo que les dicta sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero. Oiga esto, hermano, le sacan el dinerito a los hermanitos de la iglesia, hermanos, usando la palabra de Dios. Dios me dijo que me tienes que sembrar un carro. ¡Wow! Que Dios nos libre, hermanitos. Que Dios nos libre de cosas como esas en el nombre de Jesús. Y también como Coré, perecen en su propia rebelión. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, hablando de la Santa Cena y hablando de las reuniones de hermanos en Cristo, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerles naufragar. Si usted llega ahí, su barco se hunde, hermanos. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra y no dan lluvia. Son como árboles en el otoño, doblemente muertos porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Verso 13, son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. Verso 14, Enoc, quien vivió en la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas y dijo: escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicios sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra el Señor. Estos individuos son rezongones. Lo critican todo, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus propios deseos. Son fanfarrones, hermanos. Hablan con orgullo, con prepotencia, hermanos. Les falta humildad, que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que ellos quieren. ¿Les suena parecido ese perfil, amigo, hermano en Cristo? ¿Conoce a algún pastor, algún apóstol, algún profeta, a alguien que tenga características similares? ¿Que se cree más que los demás? ¿Que es orgulloso? ¿Que no es capaz de servir a las demás personas? ¿No es capaz de lavarle los pies a sus discípulos? ¿No es de los que dice, como dijo Jesús, yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir a los demás y dar mi vida en rescate por muchos? Amén. ¿Está entendiendo el mensaje de hoy? Sabes, Dios nos quiere librar, Dios nos quiere ayudar, Dios nos quiere dar la victoria, pero es necesario que usted y yo permanezcamos fieles y firmes al Señor. Reconoce lo que es falso de lo verdadero, reconoce lo que edifica con lo que destruye, reconoce la santidad contra la inmoralidad, aunque se hagan llamar cristianos y digan tener ministerio. Prueba el corazón de esas personas, mira sus frutos y saca conclusiones si son de Dios o no son de Dios. Aleluya. Me encantaría orar por usted. Padre, quita la venda de tu pueblo, Señor. Arranca toda escama, Señor, de nuestros ojos. Abre nuestros oídos espirituales para discernir lo bueno de lo malo, lo que edifica con lo que destruye.
Señor, yo bendigo cada hogar, cada familia y cada matrimonio en el nombre maravilloso de Jesús. Cúbreles, guárdales y santifícales por completo. Muéstrales tu salvación, tu bondad y misericordias día tras día. Y sea usted, mi Señor Dios, gobernando en nuestros corazones. Bendice, cúbrenos y guárdanos y líbranos de toda tentación y de todo mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por siempre y para siempre. Todo esto te lo pedimos en el maravilloso nombre de Jesús y todos decimos amén, amén y amén. Así que Dios te bendiga abundantemente. Soy el pastor Javier Asfura. Recuerda, te invito a Avenida 14 de Julio frente a Tecno Design Computadoras en Plaza Los Cerezos. Será hasta el siguiente lunes si el Señor nos da vida, el Señor nos da aliento, el Señor nos da nuevas fuerzas. Estaremos el siguiente lunes compartiendo la bendita palabra del Señor. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy. Recuerda, Cristo viene pronto, así que seamos sobrios y velemos en todo tiempo. Shalom, la paz de Cristo. Bendiciones.